Bueno, qué lindo esto, ¿no? De ser un grupo tan variado, en donde cada uno aporta al grupo su experiencia vital. A comenzar con este primer encuentro, primero vamos a tener una parte más expositiva y después va a haber lugar para hacer preguntas, ¿no? Entiendo que la función fundamental de un docente en este ámbito es facilitar herramientas para que después cada uno pueda hacer su trabajo de investigación, su trabajo de estudio. No es como un colegio secundario en donde el docente tiene que cuidar que nadie se escape, que vengan todos. Se entiende que los que estamos acá somos personas que venimos por propia iniciativa y por tanto lo único que uno tiene que hacer es facilitarles materiales, herramientas para que ustedes puedan trabajar. Me parece que lo primero que hay que tener en cuenta cada vez que uno comienza una relación docente-alumnos es que la persona importante, el centro, es el alumno, no el docente. Un buen alumno aprende incluso de un mal docente. Un mal alumno ni siquiera aprende de un buen docente. Si ustedes no aprenden, el problema no es mío. El problema es de ustedes. Si ustedes son buenos alumnos, van a aprender incluso de un mal docente, por ejemplo, cómo no hay que enseñar. Entonces, lo importante es tener la actitud del discípulo, la actitud del alumno. Eso lo tenemos en la misma escritura. ¿Se acuerdan ustedes en el Evangelio de Lucas, Jesús en casa de Marta y María? Marta ocupada de muchos trabajos, de muchas diaconías, dice el texto griego, muchas diaconías, o sea, trabajos importantes, servicios a la comunidad, porque la palabra diaconía muy pronto empezó a tener un sentido de asistencia a la comunidad, los diáconos, capítulo 6 de Hechos de los Apóstoles. Marta estaba ocupada en muchas diaconías y le echa en cara a Jesús: ¿no te importa que mi hermana esté ahí sentada a los pies de Jesús mientras yo estoy ocupándome de todo? Y Jesús, que le dice: Marta, Marta, te afanas y preocupas por muchas diaconías. Una sola cosa es necesaria. María eligió la mejor parte que nadie le debe quitar. ¿Cuál es la parte de María? La del discípulo. El discípulo es el que se sienta a los pies del maestro y aprende. Entonces acá lo fundamental son ustedes, los alumnos. Entiendo que todos los que estamos en esta aula somos católicos. No siempre me toca hablar a un grupo de personas que comparten la misma fe. Esto tiene su pro y su contra. Primero yo quisiera definir qué entiendo yo por católico. Católico es una palabra de origen griego. Katá significa sobre y holos significa todos. Católico es alguien que está según el todo o sobre todo, es alguien universal. Por tanto, nada más extraño a un católico que el pensamiento cerrado, que el pensamiento estrecho, que el ponerse límites. Nosotros vemos que Jesús al final de sus días, en los relatos de los evangelios, dice: vayan por todo el mundo, anuncien el evangelio. Esta es la función del católico, ir a todo el mundo. Todo el mundo no necesariamente en un sentido geográfico, sino todo el mundo en el sentido de toda nueva realidad. En toda nueva realidad nosotros tenemos una palabra para decir, si somos verdaderamente católicos. Cuando no tenemos nada que decir, o cuando no podemos decir algo en un determinado ámbito, es porque realmente todavía no hemos entendido lo que es ser católico. El católico es el hombre, es la mujer universal, es el que está en comunión con todos, es el que descubre en la vida de todos la presencia de Dios. El que no es católico puede descubrir en la vida de los demás el pecado. Cuando traen a aquella mujer a los pies de Jesús porque la encontraron cometiendo adulterio,
traen a la mujer, ¿no? Al muchacho no lo traen. No dice el texto que pasó, pero seguramente le dijeron acomódate la ropa y vuelve a casa. La traen a ella, la traen ya juzgada, la traen condenada. Y vienen a Jesús para preguntar cómo aplicar la sentencia que Moisés mandó. ¿Y Jesús qué hace? Libera a esa mujer. ¿De qué? ¿De sus pecados? No. Ante todo, de sus enemigos, de aquellos que la querían apedrear. Le salva la vida y después le da un sentido a su vida. Vete y no peques más. Entonces, el católico es el que imita a Jesús, el que salva a las personas y les descubre un sentido para vivir. Nosotros tenemos que hablar acá de la palabra de Dios. Decimos que Dios habla, decimos que Dios nos habla y hablamos de palabra de Dios. ¿Qué queremos decir cuando decimos palabra de Dios? Palabra de Dios es para los cristianos fundamentalmente la segunda persona de la Trinidad, el Verbo encarnado. Esa es la palabra de Dios. San Juan de la Cruz dice, cuando Dios dijo su palabra, Jesucristo, ya no tiene más nada que decir. Y la carta a los Hebreos comienza diciendo, Dios habló de muchas formas a nuestros padres. Últimamente nos habló a través de su Hijo. O sea, Jesús sería la palabra definitiva de Dios, la palabra plena de Dios. Palabra que debe ser interpretada, como toda palabra. El Papa Benedicto XVI, en un hermoso documento, la Verbum Domini, en el número 7, dice esto. Si bien es cierto que en el centro de la revelación divina está el evento de Cristo, hay que reconocer también que la misma creación, el Liber Nature, o sea, el libro de la naturaleza, forma parte esencialmente de esta sinfonía a voces en que se expresa el único verbo. De modo semejante confesamos que Dios ha comunicado su palabra en la historia de la salvación. Ha dejado oír su voz con la potencia de su espíritu. Habló a los profetas. La palabra divina, por tanto, se expresa a lo largo de toda la historia de la salvación y llega a su plenitud en el misterio de la encarnación, muerte y resurrección del Hijo de Dios. Por tanto, el término palabra de Dios, ¿no? Hasta acá hablaba Benedicto, el término palabra de Dios es un término que permite diversas analogías. Cuando hablamos de palabra de Dios nos referimos a Jesucristo. Cuando hablamos de palabra de Dios nos referimos a la creación, el primer libro que Dios escribió. Y como no todos supieron interpretar ese libro, nosotros pensamos que también escribió el libro que nosotros llamamos la Biblia o las Sagradas Escrituras, que sería un segundo libro de Dios, para aquellos que no lograron entender el primer libro. El término palabra, en hebreo, dabar, significa palabra o significa hecho. Y ya acá nosotros nos encontramos con un problema bíblico. Cuando un traductor del Antiguo Testamento traduce desde los originales griegos y se encuentra con el término dabar, puede optar por poner palabra o puede optar por poner hecho, acto, acontecimiento. Siempre que nosotros hacemos traducción, hacemos interpretación. Todas las traducciones son interpretaciones. Nosotros trabajamos mayormente con traducciones de la Biblia. Por eso, esto es el primer tema que tal vez nosotros tendríamos que entender. Hay distintos tipos de Biblia. Nosotros tenemos Biblias como aquella, la Biblia de Jerusalén, que es una Biblia que podríamos decir que tiene una traducción más literal. O sea, va tratando de traducir el texto de acuerdo al idioma original. Y a veces esa traducción nos resulta un poco dura. ¿Por qué? Porque hay expresiones, ¿cierto?, que no nos suenan al oído. Hay otras traducciones, por ejemplo, el libro del pueblo de Dios, que son más pastorales. Y si quieren más pastoral todavía, tenemos, por ejemplo, la Biblia latinoamericana. Entonces, cuando uno va a ver el mismo texto en la Biblia de Jerusalén, en la Nácar Colunga o en la latinoamericana, se va a encontrar con diferencias, a veces diferencias grandes. Bueno, lo primero que tenemos que entender es
que hay Biblias que son más para un estudio del texto, y hay otras Biblias que son más para el uso pastoral. Lo importante es que el que lee entienda de qué se está hablando. Pero eso es todo un trabajo. Los que estamos casados sabemos muy bien lo difícil que es que nuestra esposa, nuestro esposo, entienda lo que le queremos decir. Porque muchas veces nosotros decimos algo y el otro lo interpreta de otra forma, totalmente distinta, incluso a lo que nosotros le queremos decir. Y esto pasa con la escritura también. El año pasado fui a un retiro a unas religiosas y toqué el tema del trigo y la cizaña. Y tenía una religiosa al lado mío que me porfiaba, por activa y por pasiva, que la cizaña había que arrancarla, cuando el texto dice expresamente que no hay que arrancarla. Que no hay que arrancarla. Pero esta religiosa no es la única que cometió este error, que comete este error. Porque incluso ha habido papas que en la época de las cruzadas, sobre todo, han escrito documentos en donde decían: es preciso extirpar la cizaña. O sea, justamente lo contrario a lo que dice la palabra. Entonces, primero nosotros siempre tenemos que tratar de tener en cuenta el texto. El texto dentro de qué traducción. Cuando nosotros hagamos trabajo como animadores bíblicos y cuando toquemos algún tema, siempre tratemos de partir de un texto bíblico. Y cuando vemos, nosotros tenemos primero que tener cierto conocimiento de ese texto, no ser improvisados. Cuando nosotros vemos que alguno de los que participan del grupo se va por las ramas o vuelve a comentarios comunes, pero que nosotros entendemos que no tienen que ver con el texto, digamos, volvamos al texto. Porque a veces es simplemente volver a leer el texto para darse cuenta que lo que uno está diciendo, ahí no está. Y hay muchas cosas que aparecen en nuestros comentarios domesticados de la palabra de Dios que no están en el texto. Por eso siempre hay que volver al texto. Pongo un ejemplo que tal vez les va a resultar clarísimo. El capítulo 15 del Evangelio de Lucas, la parábola que nosotros llamamos comúnmente del hijo pródigo. Padre misericordioso. Bueno, o el Padre misericordioso, o como quieran, porque los títulos no forman parte del texto, ¿no? Cualquier título, por el mejor que sea, cualquier título siempre sesga la lectura del texto. Siempre orienta la lectura. Y entonces los títulos hay que tratar de evitarlos. ¿Por qué? Porque los títulos pueden facilitar, pero la mayor parte de las veces, muchas veces complican la interpretación, porque nos llevan a la interpretación que nosotros ya tenemos de antemano. Entonces esa palabra no es palabra de Dios para nosotros, no nos está revelando nada nuevo, nos está volviendo a repetir lo que ya hemos escuchado tantas veces. Al leer esa parábola, muchas veces decimos, el hijo volvió arrepentido. ¿Dónde dice el texto que volvió arrepentido? En ningún lugar. El hijo no se arrepiente, el hijo está muerto de hambre. Y dice, los jornaleros de mi padre tienen pan en abundancia. Volveré a la casa de mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ahí tiene un ejemplo claro de que nosotros no podemos interpretar que ese Padre es Dios. Porque dice, he pecado contra el cielo y contra ti. Cielo, para un hebreo, significa Dios. Ellos no pueden hablar de Dios. Entonces, el joven está diciendo, Padre, he pecado contra Dios y contra ti. No merezco ser llamado hijo tuyo. Trátame como a uno de tus jornaleros. O sea, de aquellos que vienen por el día. Muchas veces yo digo, él no dice, trátame como a un esclavo. Trátame como un jornalero. Para nosotros sería peor decir trátame como un esclavo. Para él no. El jornalero es peor que un esclavo en aquella sociedad. Porque el esclavo forma, de alguna manera, parte de la familia. El amo es responsable del esclavo. Cuando el esclavo muere, el amo tiene que enterrarlo. El jornalero le paga el jornal y se va. Si te he visto, no me acuerdo. Si me serviste, tal vez mañana te vuelvo a tomar. O sea, el hijo le está pidiendo ser tratado como lo último en esa escala social. ¿Se dan cuenta entonces cómo la interpretación de esa parábola requiere de un conocimiento del mundo en el que esa parábola fue escrita? Porque si hoy nosotros tendríamos que poner, trátame como un esclavo. Pero para esa época es menos un jornalero que un esclavo.
Entonces, acá ya tenemos un problema que tenemos que siempre tener en cuenta. Toda traducción es interpretación. ¿Qué hacemos los que no tenemos conocimiento de lenguas bíblicas? O sea, griego y hebreo. Y tratar de leer el texto en 2 o 3 Biblias distintas, 2 o 3 traducciones distintas. Entonces, más o menos me puedo acercar. Entonces, el que sabe griego o hebreo no tiene estos problemas, sí que los tiene. Sí que los tiene. ¿Por qué? Porque cuando nosotros traducimos de los idiomas originales, la palabra en ese idioma puede tener varias significaciones. Y entonces nosotros tenemos que decidir cuál. Una vuelta un sacerdote me dijo, qué suerte que tenés vos que podés leer a San Agustín en su idioma original. Entonces yo le dije, ¿por qué decís eso? ¿Cómo? ¿No tradujiste varias obras de Agustín del latín al español? Sí, pero yo no leo a Agustín en su idioma original, porque el latín que yo leo de Agustín no resuena a mis oídos como resonaba a los oídos de Agustín. Cuando Agustín dice puer, que yo traduzco niño, no es lo mismo el puer para Agustín que el niño para mí. Porque cuando yo leo niño, como he estudiado algo de Piaget, entiendo lo que es la evolución en un niño, y como he criado a 2 hijas, más o menos tengo una idea de un niño distinta que la que tenía Agustín, que crió a un solo hijo que se le murió a los 16 años, y que tenía una idea del niño propia de la época. El niño era como una especie de enano que estaban esperando que creciera para que cuando llegara a una altura determinada le daban una herramienta de trabajo y lo metían en el mundo de la producción. Nosotros al niño tratamos de evitarle eso y es así como ahora se prolonga la adolescencia hasta los 40 o más años, ¿cierto? Entonces, cuando yo digo niño, no digo lo mismo que decía Agustín. Cuando Jesús dice, dejen que los niños vengan a mí, no está fundando el primer jardín infante católico. Cuando dice, dejen que los niños vengan a mí, está diciendo, dejen que los últimos, los que nuestra sociedad no considera, porque al niño no se lo consideraba, como a las mujeres tampoco, no formaban parte de los que podían hablar y dar testimonio. Porque cuando Jesús dice, dejen que los niños vengan a mí, está diciendo, dejen que los últimos, que los desclasados, que los marginados, que esos se acerquen a mí. ¿Se entiende? Por eso, cuando muchas veces la gente interpreta, dejen que los niños vengan a mí, como dejen que las personas puras se acerquen a Jesús, primero que no conoce lo que es un niño, porque el niño de puro no tiene mucho, porque el niño ni bien empieza a razonar, lo primero que dice es mío, y ahí se le fue toda la pureza, porque la pureza no es solamente una cuestión de genitalidad, sino de relacionarse, ¿cierto?, con el mundo y con las personas. Entonces, y nadie más egoísta que un niño. Entonces, cuando Jesús dice, dejen que los niños vengan a mí, nos está refiriendo a la imagen romántica del niño como la pureza, como la inocencia. ¿Se entiende lo que quiere decir? Entonces, bueno, las palabras siempre traen este problema. La palabra es la gloria que tenemos los humanos, porque nosotros nos comunicamos con palabras, pero también es el sacramento de nuestra debilidad. Es lo que muestra que somos tremendamente débiles y limitados. Necesitamos las palabras para comunicarnos y las palabras son fuente de incomunicación. Cuando una vaca entra en celo, no necesita decir ninguna palabra para que un toro, hasta a 2 kilómetros de distancia, sepa que esta vaca está predispuesta a recibirlo. Y los que hemos vivido en el campo sabemos las cosas que son capaces de hacer los toros cuando escuchan este mensaje que no se transmite a través de palabra, sino que se transmite a través de instinto. O sea, el instinto no puede ser interpretado
por una persona de ese género de una forma distinta a la que la interpreta otro. El instinto tiene una interpretación unívoca. En cambio, la palabra, lo sabemos todos aquellos que nos hemos acercado alguna vez a una persona con intención de hacerla nuestro amigo, nuestra pareja o lo que sea, lo difícil que es, ¿no?, entenderlo. Y cuántas veces, sobre todo a las señoras que están acá, les habrán dicho, ¿no?, la mujer siempre tiene que decir que no primero, ¿no? O sea, hacerse la importante. Hoy día, por ejemplo, los códigos son otros. La mujer que no avanza es una tonta. Entonces, esos son elementos culturales que hacen que determinadas palabras, que en el caso de los humanos no son solamente los sonidos que salen de nuestras cuerdas vocales, sino también nuestra forma de vestir, nuestra forma de saludar, nuestra forma de mirar o no mirar, etcétera, etcétera. Esos son palabras, son signos que expresan lo que nosotros sentimos o pensamos. Entonces, cuando nosotros entramos en este mundo de palabras, siempre tenemos que tener en cuenta que lo que hacemos es interpretación. Interpretación. San Agustín escribió un librito muy interesante sobre las palabras, que se llama El Maestro, el De Magistro. Es la obra filosófica más popular de San Agustín. En este librito, que es un diálogo entre Agustín y su hijo, Agustín termina diciendo: aún atribuyéndoles muchísimo, las palabras no muestran las cosas para que las conozcamos, solo nos estimulan a buscar. La cita es más larga, después yo este apunte se los voy a pasar para que lo suban a la página y lo van a poder tener. Pero es interesante esta idea de Agustín. Las palabras no enseñan, las palabras estimulan. Lo que la palabra resuena en cada uno de nosotros nos estimula para el encuentro con la realidad. Realidad que siempre es una construcción, no algo que está dado fuera de nosotros. Si yo a cualquiera de ustedes le preguntara ¿qué es esto?, ¿qué me dirían? ¿Qué es esto? Una mesa. Una mesa. Sí, también alguien podría haberme dicho un mantel, porque entendía que yo estaba señalando esto y no esto. Pero la mayoría entendió lo que yo quise señalar, que era este conjunto, una mesa. Si acá hubiera un chiquito de 2 o 3 años, y yo le preguntara ¿qué es esto?, tal vez me hubiera dicho una casita. Y él, ahí adentro, hubiera podido jugar y hacer de esto una casita. ¿Qué es esto? ¿Una mesa o una casita? Ambas cosas. Para nosotros es una mesa, para él es una casita. Y si yo tengo que cambiar esa lámpara, esto se convierte para mí en una escalera, en algo que me permite elevarme. ¿Se entiende? Entonces, las realidades son construcciones y las palabras entran en esa construcción de la realidad. Si yo a una persona la catalogo, por ejemplo, un pecador, esa persona pierde un montón de características. Es una mujer o es un varón, está casada, es soltera, tiene un problema físico, tiene instrucción primaria, secundaria o ninguna o lo que fuera, ¿no? En el pecadora yo concentro la atención, ¿no?, y esa persona es una pecadora. ¿Se acuerdan cuando en los evangelios nos encontramos, ¿no?, cómo este hombre come con los pecadores? No importara que ese pecador fuera fulano, mengano. En el capítulo 7 de Lucas hay un pasaje muy bonito cuando Jesús va a la casa de Simón, el fariseo, que lo invita a comer. Y Simón piensa, si este hombre supiera qué clase de mujerzuela es esta que nos está tocando, sería verdaderamente un profeta. Porque él ya tiene un juicio sobre esa mujer. Jesús sabe quién lo está tocando. Una que mucho ama. Entonces se acerca a esa mujer de una forma distinta de la que se acerca a Simón. Entonces digo, las palabras
nos estimulan a unos para una cosa y a otros para otra. Para entender el estímulo que provocan ciertas palabras, uno tiene que conocer también la historia que hay detrás de cada uno de nosotros. En los apuntes que tienen en la página van a ver un ejemplo de un grupo de personas que también estaban haciendo un estudio bíblico y leyeron el pasaje del libro del Éxodo en donde se dice que los israelitas estaban como esclavos en Egipto y fabricaban ladrillos. Entonces, la mayoría de los que estaban haciendo el curso no sabían dónde quedaba Egipto, ni sabían nada de los faraones, pero muchos de ellos trabajaban fabricando ladrillos. Entonces, eso a ellos les significaba mucho más que lo que a nosotros nos puede significar Egipto o lo que nos puede significar la palabra faraón, que eran términos que ellos no conocían. Entonces, la historia de cada uno de nosotros hace que determinadas palabras tengan una significación distinta. Por eso cuando uno hace, por ejemplo, lección divina, es decir, lectura orante de la Biblia, un mismo texto leído el lunes y leído el miércoles dice cosas distintas. Porque el lunes yo tenía un dolor de muelas impresionante y el miércoles ya no lo tengo. O al revés. Y entonces eso condiciona mi lectura de ese día. Las palabras son signos convencionales, más o menos convencionales. Y, por ejemplo, fiaca. Yo estaba una vuelta en Uruguay y a la mañana temprano alguien me dice, tengo una fiaca. Y yo dije, tan temprano y ya está cansado. No, lo que tenía era hambre. Fiaca es hambre. Y botija para los uruguayos, que están cruzando el charco acá nomás. Botija, ya sabemos lo que es un niño, no lo que para nosotros es una botija, que es una botella, algo para contener líquido fundamentalmente. La palabra huésped, ¿qué significa? Marta fue huésped de Jesús porque le dio hospitalidad. Y Jesús fue huésped de Marta porque recibió hospitalidad. Pasa lo mismo con la palabra prójimo. Prójimo es el samaritano y prójimo es el que está tirado al borde del camino. Entonces, una misma palabra se aplica a dos situaciones distintas. Entonces, las palabras son convenciones, pero convenciones hasta por ahí nomás. Cada uno de nosotros tiene que hacer un trabajo para tratar de entender qué significa cada palabra en el contexto. Y este es el gran trabajo que tienen muchas veces los traductores. Tratar de darle un sentido en el idioma al que se quiere transmitir una idea que está expresada en otro idioma. Y a veces los cambios son tremendos. Por ejemplo, en griego existe la voz media. Nosotros no tenemos voz media. Nosotros tenemos activo y pasivo. La voz media sería una especie de reflexivo. Yo me lavo, yo me cambio. Eso sería una especie de voz media. En el capítulo 13 del Evangelio de Lucas, versículo 3, versículo 5, Jesús dice, si no se convierten todos, igualmente perecerán, traen nuestras traducciones. Pero es una voz media, un futuro medio. Yo traduciría, si no se convierten todos, igualmente se perderán, como se perdió la oveja en el capítulo 15. Esa es la idea. Pero miren qué distinto es el perecerán, que suena como a un castigo, si ustedes no se convierten, perecerán, a si ustedes no se convierten, se perderán. Donde no está la idea del castigo, sino la idea de la propia perdición. Si ustedes no entran, se quedan afuera. Esa es la idea de Jesús para mí, porque Jesús está llamando a entrar al reino. Si ustedes no entran, se quedan afuera.
El problema es de ustedes. El Nuevo Catecismo de la Iglesia, cuando define infierno, dice, es el estado de autoexclusión del amor de Dios. Entonces, ya la idea de castigo no entra, sino que entra la idea de la propia exclusión. Uno no quiere entrar en amistad con Dios. No se pierde la idea del infierno. Si se perdiera esa idea, caería nuestra idea de libertad, porque entonces estaríamos todos condenados al cielo, obligados al cielo. El infierno es lo que permite que sigamos sosteniendo la idea de que somos libres, pero solamente van ahí, pueden ir ahí los que se autoexcluyen. No sé si existe en el mundo alguien tan tonto que quiera autoexcluirse del amor. Si lo hace por ignorancia, eso no vale, porque ahí no hay verdadera autoexclusión. ¿Se entiende lo que quiero decir? Entonces ven cómo los conceptos van variando de acuerdo a la interpretación que nosotros le damos. Cuando en el Evangelio de Mateo se dice, vendrán de oriente y de occidente y se sentarán a la mesa de Abraham, en realidad el verbo griego es un pasivo. Vendrán de oriente y de occidente y serán sentados. Porque si yo vengo y me siento, en cierta forma es porque yo creo que este lugar está destinado para mí. En cambio, si yo soy sentado, es todo gracia. Yo no merezco estar sentado en esa mesa. Soy sentado por Dios. La idea de la gracia es mucho mayor. El problema es que ese serán sentados en español no suena. Y como eso tenemos un montón de problemas a la hora de las traducciones. Y los traductores tienen que arriesgarse. No hay nada peor que traducir, porque uno siempre se queda con dudas. ¿Este qué? ¿Lleva tilde o no lleva tilde? Y con los signos de puntuación, el hebreo no tiene signo de interrogación, no tiene signo de pregunta. Yo puedo decir Dios se enojó, pero también puedo traducir se enojó Dios. Es el contexto el que me hará a mí traducir de una forma o de otra. ¿Qué contexto? El que yo leo. O sea que también ahí hay una interpretación. Y todo es interpretación. Vuelvo a la idea de católicos universal. El católico no puede ser lo que hoy nosotros llamamos fundamentalista. O sea, no podemos tener una lectura literal de la escritura. ¿Por qué? Porque ni siquiera tenemos los originales. Lo que ha llegado a nosotros son copias, pero los originales están perdidos. Yo acá les traje a ustedes una edición crítica del Nuevo Testamento, el Nuevo Testamento en griego. Fíjense, por una página cualquiera tomo. Esto es el texto en griego que componen los expertos a partir de manuscritos. Acá abajo, como es una edición crítica, tienen todas las cosas que en determinados manuscritos tienen diferencias. Entonces, un traductor puede optar por esto o también por esto. Existen criterios de traducción, pero uno no necesariamente está obligado a seguirlos. Entonces uno puede encontrarse con una traducción en donde aparezcan cosas que están en este aparato crítico y no en el texto que estos compiladores han decidido que sea correcto. Acá cerca, en la plaza de los dos congresos, hace unos años, muchos se manifestaban en contra del matrimonio igualitario. Y los evangélicos y católicos que estaban ahí sacaban a relucir la Sagrada Escritura. Y decían, acá dice Dios los creó varón y mujer. Bueno, esa es una interpretación del texto. Yo lo interpreto de otra forma. Para mí es una buena noticia para las mujeres. En una cultura totalmente patriarcal como la que se escribió este libro,
el que se diga que la mujer también es criatura de Dios y no de otro, a mí me parece maravilloso. Es una buena noticia para las mujeres. Quiere decir que los judeocristianos creemos en la igualdad de los géneros. Eso. Lo otro, para mí no tiene nada que ver. Porque entonces un hermafrodita, por ejemplo, ¿de dónde sale? Porque si Dios solamente hizo varones y mujeres, pero nosotros sabemos que cada tanto nace alguien que tiene los genitales de los dos sexos, ¿ese de dónde salió? ¿Y por qué la Biblia no lo dice? Y bueno, tampoco la Biblia habla de los aviones, ni de los semáforos, ni de los subtes, ni de los chicles, ni la democracia, ni de tantas cuestiones que para nosotros son comunes, pero no para el mundo bíblico. Sin embargo, un animador bíblico va a tener que encontrar en la Biblia elementos que le permitan interpretar el buen o mal funcionamiento de los subtes, el buen o mal funcionamiento de una democracia, si es pecado o no pecado cruzar un semáforo en rojo. ¿Por qué? Porque esto tiene que ser palabra de Dios para nosotros. Sí. Voy a interrumpir un segundo. Como nos están siguiendo online, una alumna llamada María Beatriz Tefes pregunta. Un segundo. Pregunta, entonces, ¿quién me asegura que es verdad? Y sigue, continúa. Lo que leo y por ende es lo que Dios quiere que sepa. Bueno, a esa querida alumna, que no es una improvisada en los estudios bíblicos, le recuerdo lo que encontramos en el segundo capítulo del Génesis. Dios creó G-Adamé, G-Adam. G-Adam es el ser humano, no Adán. El ser humano. G-Adamé es la tierra. Adán viene de Adamé. De la tierra Dios creó al ser humano. Del humus, diríamos nosotros. Por tanto, la humildad es la virtud fundamental de todo el que quiera ser verdaderamente humano. Y nosotros debemos acercarnos a las Sagradas Escrituras con una profunda humildad y una actitud de discípulos, no queriendo saber qué es la verdad, porque la verdad se nos revelará como gracia absoluta en el más allá. De momento, nosotros tenemos un conocimiento provisorio de Dios, de nosotros mismos y del mundo que habitamos. Por tanto, el que quiere conocer cuál es la verdad, bueno, yo no le recomendaría la Sagrada Escritura. En todo caso, el Corán. Fíjense la idea que tienen los musulmanes del Corán. El Corán es un dictado de Dios a Mahoma. Por tanto, ellos ni siquiera pueden traducirlo. Existen traducciones para aquellos que, fuera del mundo islámico, queremos acercarnos al Corán y entender lo que dice. Pero ellos lo leen en el idioma original. Porque son palabras directas de Dios a Mahoma. No es la idea que nosotros tenemos de la inspiración bíblica. Fíjense lo que dice el Evangelio de Lucas al comienzo. Lucas, ustedes saben, es uno de los últimos libros que se escriben de la Biblia. Los últimos libros que se escriben, el Evangelio de Lucas, el Evangelio de Juan, los Hechos de los Apóstoles y el Apocalipsis. Esas serían las obras más antiguas de este compendio de obras que nosotros llamamos Biblia. El comienzo de Lucas es maravilloso. Lucas 1, del 1 al 4. Muchos han tratado de relatar ordenadamente los acontecimientos que se cumplieron entre nosotros. Muchos han tratado, tal como nos fueron transmitidos por aquellos que han sido desde el comienzo testigos oculares y servidores de la palabra. Varios, más de uno. Por eso, después de informarme cuidadosamente de todo desde los orígenes, yo también he decidido escribir para ti, excelentísimo Teófilo, un relato ordenado a fin de que conozcas bien la solidez de las enseñanzas que has recibido. No se habla de la verdad,
sino de la solidez de las enseñanzas. Es decir, de que lo que se nos transmite es testimonio de fe de personas o comunidades determinadas. Entonces nosotros lo que vamos a encontrar en las Sagradas Escrituras son verdades de fe, es decir, experiencias de Dios mediadas por un autor material. Nunca vamos a tener un contacto inmediato con la verdad, sino siempre vamos a tener un contacto mediado por el texto, por la cultura del autor, por la cultura del que lee. Vamos a tener una relación con esa experiencia de Dios, pero siempre atravesada por las mediaciones. En esto somos plenamente humanos, o sea, de humus. No podemos tener un conocimiento de la verdad. Entonces, ¿da todo lo mismo? No, no da todo lo mismo. Una cosa es el relativismo cultural, que nosotros tenemos que tener muy en cuenta. O sea, en una cultura determinada, tal cosa es un valor y en otra cultura es un antivalor. Entonces eso es un relativismo cultural. Y otra cosa es el relativismo absoluto, en el que dice, bueno, todo da lo mismo. No, todo no da lo mismo. Pero uno debe obrar a conciencia. Nosotros, los animadores bíblicos, ante todo debemos ser buscadores de Dios, buscadores de la experiencia de Dios. Fíjense, hay un pasaje que puede ser para nosotros muy significativo. Si nosotros leemos Éxodo 20, del 8 al 11, Deuteronomio 5, del 12 al 15, y Éxodo 31, del 12 al 17, después yo le doy estos apuntes, lo van a ver. En estos tres pasajes del Pentateuco, es decir, de la primera parte de la Biblia hebrea, nosotros nos encontramos con el mandato de observar el descanso sabático. Se debe observar el sábado. En los dos primeros textos se nos dice por qué. En el primero, en Éxodo 28:11, porque Dios descansó en sábado. Entonces, al descansar en sábado, nosotros imitamos a Dios. En el segundo texto, en el del Deuteronomio 5, se nos dice que nosotros debemos descansar en sábado porque nosotros fuimos esclavos en Egipto. ¿Y qué tiene que ver esto con el sábado? Tanto en Éxodo como en Deuteronomio se dice, descansarás tú, tu esposa, tu hijo, tu hija, tu esclavo, tu esclava, tu buey. O sea, el israelita es garante de que todos descansen. En el primer caso, porque Dios descansó. En el segundo caso, porque él fue tratado como un esclavo y no se le dio la oportunidad de descansar cuando fabricaba ladrillos en Egipto. Entonces, el israelita en estos textos es un sacramento liberador de Dios. En el otro pasaje, Éxodo 31, 12, 17, no se habla del descanso de los que no son israelitas. Los únicos que tienen que descansar son los israelitas. Y al israelita que no descanse, se le dice que tiene sobre sí pena de muerte. Va a ser exterminado. ¿Por qué? Porque acá el sábado es interpretado como señal del pacto de Dios con Israel. O sea, el sábado es un signo, como la circuncisión, de la pertenencia al pueblo elegido. Por tanto, él no puede faltar al descanso sabático porque estaría faltando a ese pacto de Dios con este pueblo particular. No es un mensaje liberador para todos los pueblos, sino que es un mensaje que separa a Israel como la nación santa de las demás naciones. ¿Se entiende la diferencia? Ahora, ¿cuál de estos tres pasajes es palabra de Dios para nosotros? Los tres. El tema es que tenemos que interpretar dónde está la palabra de Dios en estos pasajes. Por eso, mi querida amiga, el trabajo de la interpretación bíblica es un trabajo constante que nunca termina. Siempre tenemos que acercarnos como buscadores de Dios, no pretendiendo conocer la verdad, sino buscando tener una experiencia liberadora
que siempre procede de Dios, en mi opinión. Cuando nosotros buscamos en la Escritura la verdad, solemos caer en lo que llamamos el fundamentalismo. ¿Y qué hacemos? Tomamos citas bíblicas, las extraemos de su contexto y le hacemos decir lo que la cita bíblica no está diciendo. No hace falta ir a una iglesia con ver una telenovela que se precie de tal en televisión. Todos hemos escuchado alguna vez el que no separe el hombre lo que Dios ha unido. Que nosotros lo hemos relacionado con la indisolubilidad del matrimonio. Sin embargo, si nosotros leemos el texto en el contexto en el que aparece, vamos a ver que lo que hace Jesús es mucho más que proclamar la indisolubilidad del matrimonio. Lo que está proclamando Jesús es la igualdad de derechos entre varones y mujeres. Por eso Jesús remite, en el principio no fue así. Moisés les dio una ley debido a la dureza del corazón de ustedes, pero no leyeron que en el principio Dios los creó varón y mujer, es decir, iguales en derechos. Por tanto, si el varón tiene derecho a divorciarse, la mujer también lo debería tener. Este texto nosotros lo tenemos en los 3 evangelios sinópticos. En el evangelio de Marcos, que es el más corto, y todos hoy dicen que es el más antiguo. Sin embargo, este pasaje tiene una extensión que no tiene en los otros 2. Porque Marcos termina diciendo, les aseguro que si un varón se divorcia de su mujer, salvo en caso de infidelidad, comete adulterio. Y que si una mujer se divorcia de su marido, salvo en caso de infidelidad, comete adulterio. O sea que el evangelista Marcos da por supuesto que si el varón tiene derecho a divorciarse, la mujer también debería tenerlo. Y eso es una cosa totalmente novedosa, porque en aquella cultura eso es totalmente impensable. Piensen ustedes que muchos de los que estamos acá somos de los primeros que han visto el voto femenino. ¿Cuántos siglos hace que en muchas culturas los varones votan para elegir sus autoridades? Sin embargo, el voto femenino es una cuestión de hace poco tiempo atrás. Entonces, los derechos de la mujer, que hoy día para nosotros son moneda corriente, no eran así en el mundo bíblico. Y eso también nos tiene que ayudar a nosotros, animadores bíblicos, a ver cuándo nosotros, como iglesia, nos apartamos del mensaje de Jesús. Porque las palabras de Jesús muchas veces son escandalosas para la iglesia. Hace unos años yo hice un librito con la parábola del buen samaritano para niños de jardín. Y no me atreví a poner, pasó un sacerdote y siguió de largo. Puse, pasó un hombre muy piadoso y siguió de largo. Me pareció muy fuerte la imagen de un sacerdote que no se hubiera compadecido. Sin embargo, el texto dice, pasó un sacerdote. Está bien, va a decir alguno, era un sacerdote judío. Eso no cambia mucho la cosa. Entonces se entiende esto de cómo la lectura siempre tiene que ser una lectura abierta a la crítica. Por eso es tan importante la lectura comunitaria de la palabra, porque tal vez a un hermano, a una hermana, determinada palabra le resuena de una forma distinta. Y a lo mejor la palabra de Dios para mí viene por lo que esa hermana o ese hermano ha interpretado del texto. Yo decía al principio que una cosa es la Biblia, yo voy a la librería, compro la Biblia, voy a la biblioteca, pido la Biblia. Otra cosa es la Sagrada Escritura, cuando ese texto es para mí un texto sagrado, para otros el texto sagrado es el Corán, o los Vedas, o el Libro de los Muertos, si uno fuera un egipcio que vivió hace 5000 años. Para nosotros este es el libro sagrado. Y la palabra de Dios es lo que resuena como palabra liberadora, atrás de las palabras de molde. Por eso yo, por ejemplo, no estoy muy de acuerdo cuando algunos que proclaman el texto en la liturgia dicen palabra de Dios. Porque no es el libro la palabra de Dios. Yo esto lo puedo tirar al suelo sin cometer ningún sacrilegio. Porque esto es una Biblia. Esto es una Biblia.
Cuando yo lo abro y lo leo con fe, esto es Sagrada Escritura. Y cuando esa palabra leída en un contexto de fe me libera y me salva, se convierte en palabra de Dios. Me permito conectarlo con aquel episodio que cuenta Lucas de los 10 leprosos. Los 10 leprosos fueron sanados, pero uno fue salvado. Nosotros comúnmente en nuestra lectura domesticada del texto insistimos en el tema de la gratuidad, que uno solo se volvió a agradecer. Pero se volvió a agradecer ¿por qué? Porque se sintió salvado. Se sintió salvado. Y dice el texto, era un samaritano. Es decir, un hombre que el israelita no consideraba un observante de la ley. Un libre pensador, diríamos nosotros. Un cristiano no católico. Un católico a su manera. Era un samaritano. Entonces, cuidado con las interpretaciones literales de la Escritura. Porque en la Escritura nosotros tenemos el fenómeno de que en un mismo libro se pueden decir cosas contrarias. Por ejemplo, en el libro de los jueces, nosotros tenemos expresiones favorables a la monarquía y contrarias a la monarquía. Habrá que interpretar cada uno de estos textos para ver qué es lo que nos quiere decir ese texto, para ir cerrando con nuestra idea de hoy. El Concilio Vaticano I nos dice que la Biblia tiene a Dios por autor. Muchas veces ha habido tentaciones desde los primeros tiempos del cristianismo de dejar de lado ciertos libros porque no nos parecían que tuvieran que formar parte del canon bíblico. Canon bíblico que para nosotros recién se termina de no consolidar, pero sí de proclamar como canon en el Concilio de Trento. O sea, estamos hablando del año 1550. Ya en el siglo II, más o menos, el canon del Nuevo Testamento, ese canon significa caña, medida, listado. El listado de los libros que conforman nuestro Nuevo Testamento, ya en el siglo II, con Muratori, más o menos lo tenemos tal cual lo tenemos hoy en nuestras Biblias. Sin embargo, recién el Concilio de Trento, la Vulgata, la traducción de San Jerónimo, tiene libros que hoy nosotros nuestras Biblias no tienen. Yo les voy a pasar también un listado que preparó el doctor Krieger, que fue profesor mío de Sagrada Escritura en la maestría de Sagrada Escritura y mi tutor de tesis. Él hizo este listado muy interesante en donde aparecen los libros bíblicos según las distintas versiones. El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento más o menos todas las Biblias lo tienen igual. Pero el Antiguo Testamento no, porque nosotros tenemos dos versiones antiguas. El tema masorético, que sería la Biblia hebrea, y la Septuaginta, que comúnmente aparece citada como LXX, es decir, 70, la Biblia de los 70, que es la versión griega del Antiguo Testamento, en donde hay más libros, o algunos libros tienen más capítulos. Por ejemplo, el libro de Esther, en la versión hebrea, no nombra ni una sola vez a Dios. Por eso es el libro que copian por primera vez los que se adiestran como copistas de la Biblia. ¿Por qué? Porque como no dice nunca Dios, lo pueden borrar y volver a escribir. Si apareciera la palabra Dios, gracias a eso, a que los judíos no pueden borrar ningún escrito en donde aparece la palabra de Dios, muchas veces nosotros nos encontramos con papiros antiquísimos o escritos antiguos que se han conservado en salas adyacentes a las sinagogas, que cuando empiezan a humedecerse o a estropearse, se los deja ahí para que naturalmente se vayan descomponiendo, pero no se los puede quemar, no se los puede enterrar, no se los puede romper. Gracias a eso se han hecho grandes descubrimientos en los últimos tiempos. Entonces, el libro de Esther, en la versión hebrea,
no nombra ni una sola vez a Dios. En cambio, en la versión griega tiene un montón de añadidos. Nosotros en nuestra Biblia tenemos las dos versiones, que aparecen de distinta manera. Si uno va a la Biblia de Jerusalén, el libro de Esther, aparece de una forma. Si uno va a la Biblia, el libro del pueblo de Dios, aparece de otra forma. Los salmos, por eso ven que en los salmos muchas veces viene entre paréntesis otro numerito. ¿Por qué? Porque la primera numeración es la numeración que aparece en la Biblia hebrea. Y la segunda numeración es la que aparece en la Biblia griega. Cuando nosotros usamos en la liturgia, usamos la numeración según la Biblia hebrea. Cuando nosotros usamos en otros escritos, solemos usar la numeración en griego. Entonces a veces aparecen inconvenientes cuando se cita un salmo, porque no se sabe a qué salmo uno está haciendo referencia. Bueno, esto es para que nosotros veamos lo difícil que es tratar de entender qué quiere decir un texto. No es tan sencillo. Benedicto XVI en esta carta, exhortación apostólica, Verbum Domini, habla de páginas oscuras de la Biblia, que necesitan un trabajo muy arduo para tratar de entender. Por ejemplo, en el capítulo 11 del libro de los jueces, nosotros nos encontramos con un personaje llamado Jefté, que es tan piadoso que se le ocurre hacer un trato con Dios. Si Dios hace que él gane la batalla contra los enemigos de Israel, el primero que le salga al encuentro cuando llegue a su casa va a ser sacrificado. Claro, en la última persona que debe haber pensado Jefté era en su única hija mujer, que como buena mujer judía estaría encerrada en la casa, surciendo y resurciendo la ropa de su padre. Pero esta Jefté, que parece que era bastante alegre para la época, cuando escucha que su padre llega a casa, sale con panderetas a recibirlo. Y el pobre Jefté tiene que cumplir la palabra que dio a Dios. Es un texto terrible. Sin embargo, está en nuestra Biblia. ¿Cómo encontrar en ese texto palabra de Dios para nosotros hoy? Un arduo trabajo. Cuando nosotros leemos los capítulos del 6 al 8 del libro del Génesis, el relato del diluvio universal, de ordinario nuestra domesticación nos hace leer esos relatos como un castigo. Tanto se enojó Dios por la maldad, por la corrupción que se había generalizado, que decidió mandar un castigo absoluto. Y entonces manda un diluvio universal y salva solamente a una pequeña familia. Si nosotros lo leemos desde el castigo, ¿cuál es la buena noticia? ¿Cuál es la palabra de Dios? En cambio, si lo leemos desde la salvación, si lo leemos desde Noé y sus hijos, podemos leer este texto como una nueva creación. En el relato de la primera creación, el Espíritu de Dios aleteaba sobre las aguas. En este relato de la nueva creación, el arca flota sobre las aguas. Es un relato de nueva creación. Es una nueva posibilidad que Dios le da a la humanidad. ¿Se entiende? Es de acuerdo a cómo uno focalice, a la importancia que uno le dé el texto, cómo uno va a interpretar eso y cómo ese texto puede convertirse o no en palabra de Dios para nosotros. Para ir terminando, la Biblia misma es testigo de relecturas. El capítulo 24 del Evangelio de Lucas, ustedes van a ver que yo insisto mucho con el Evangelio de Lucas porque me parece que es una obra maravillosa. El capítulo 24 del Evangelio de Lucas tiene ese hermoso relato de los discípulos de Maús. Este peregrino que se presenta y que va caminando, y que el lector sabe que es Jesús, pero los personajes del relato no. Ellos no lo saben. O sea que el lector de ese texto tiene una ventaja sobre los personajes mismos del texto, del relato. Este Jesús, en el versículo 27, dice que, comenzando por los profetas, fue explicándoles
las escrituras en lo que tenía que ver con él. Fue interpretándoles las escrituras. O sea que hay una relectura de las escrituras. Cuando se muestra como cumplimiento de las profecías la concepción virginal de María, es porque el que lee está leyendo en la versión de los 70, en donde se habla de una partenos, de una virgen. La versión hebrea, el tema masorético, habla de una doncella, no de una virgen. Entonces no habría un cumplimiento profético. ¿Se cumplió o no se cumplió la profecía? Sí, para el que lo lee desde la experiencia de Jesús de Nazaret, en este hecho se cumple una profecía. ¿Se entiende lo que quiero decir? O sea, es la relectura del texto desde otra realidad. El Evangelio de Juan, cuando recuerda a Jesús que dice, destruyan este templo y en 3 días lo reedificaré, dice, después de la resurrección, los discípulos comprendieron que se refería a su cuerpo. O sea, hay una relectura de lo que dijo Jesús. Los relatos que nosotros tenemos sobre la historia de Jesús son fundamentalmente relecturas desde la experiencia de la Pascua. No relatan la pasión de Jesús estando al pie de la cruz. No son cronistas. Por eso nosotros tenemos 4 relatos distintos de la pasión. Y ahí volvemos, ¿no?, a decir a nuestra querida amiga Rosarina que tenemos un solo evangelio, Jesucristo, la buena noticia de Dios para nosotros, en 4 versiones canónicas, los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, más otras versiones que nosotros llamamos apócrifas, pero que también son evangelios y que tratan de transmitir la única buena noticia que es Jesús, el evangelio de Dios. O sea, un evangelio en 4 versiones. Una sola pasión de Jesús en 4 relatos. La encarnación de Jesús no está relatada en el Evangelio de Marcos y tampoco está relatada en el Evangelio de Juan, porque lo que se relata en el prólogo de Juan es la preexistencia de la palabra en Dios, pero no la encarnación, como la relatan, o mejor dicho, no la infancia, como la relatan Mateo y Lucas. Nosotros tenemos relatos de multiplicación de los panes en los 4 evangelios. Sin embargo, solamente Mateo y Marcos tienen 2 multiplicaciones de los panes. Lucas y Juan no tienen 2 multiplicaciones de los panes. Qué raro que Lucas no tenga la segunda multiplicación, siendo que Lucas es un evangelio que tanto lugar, que tanta importancia le da a las comidas. ¿Por qué no lo tendrá? Porque Lucas reserva la acción misionera a los pueblos no judíos, a la iglesia. Y la segunda multiplicación de los panes en Marcos y en Mateo se da en territorio pagano. El Jesús de Lucas no atraviesa territorios paganos. No va a Samaria. Pide ir a Samaria y los samaritanos no le permiten entrar. En el Evangelio de Juan tenemos que los samaritanos creen en Jesús antes de la resurrección. Entonces, ¿dónde está la verdad? La verdad histórica no la vamos a poder encontrar. Lo importante es encontrar la verdad de fe. Lo importante es encontrar la palabra de Dios que está dentro de esa Sagrada Escritura. Y ahora sí terminamos con cosas que dejo pendientes para que las vayamos pensando. Si Dios quiere, la semana que viene las tocamos. Problemas de tradiciones, problemas de traducciones, problemas de presentar temas que no son importantes, que no son relevantes, que no son interesantes para las mujeres y los varones de hoy, temas que para hoy son de interés, cómo pueden ser iluminados por esta escritura que fue cristalizada, que fue compuesta en una época totalmente distinta a la nuestra. Bueno, interrogantes, cuestiones que nos dan para trabajar, para pensar.
La última palabra ha sido dicha, Jesucristo. Después de esta palabra, no hay más nada que decir. Ahora es el tiempo de la interpretación de esa palabra. Y ahí sí, todos y cada uno de nosotros tiene algo que decir. Nuestros hermanos separados, nuestros hermanos y hermanas de otras confesiones, tienen algo para decirnos. Porque sus tradiciones, que son distintas a las nuestras, les aportan elementos que nosotros no tenemos y les evitan sesgos de interpretación que sí nosotros tenemos. Y también nosotros podemos darles a ellos palabra de Dios. Los agnósticos tienen palabras para decirnos. Los no creyentes tienen palabras para decirnos. Porque Dios nos quiere hoy hablar a cada uno de nosotros. Abramos nuestro corazón, abramos nuestra mente, seamos verdaderamente católicos y estemos dispuestos a escuchar esa palabra que como la lluvia mansa cae y no vuelve al cielo sin antes haber fecundado esa semilla que está en cada uno de nosotros. Bueno, a los que nos están escuchando y viendo de lejos, un saludo y esperemos seguirnos viendo la próxima semana. Y los que estamos acá, bueno, tenemos un recreíto, ¿no? Y después, si alguien tiene una pregunta o algo, seguimos en contacto. Muchas gracias. 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 ¿Estamos? Sí. Bueno. A ver.